Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel paso a paso. Este curso contiene un total de 125 vídeos que están publicados de forma independiente, cada uno de ellos, y ahora en este caso agrupados en 11 módulos organizados por temáticas. Para realizar el curso tienes distintas opciones, ir a los vídeos individuales o a los vídeos agrupados por módulos. Si quieres verlos de forma ordenada, te recomiendo que accedas a las listas de reproducción del canal y escojas la opción que más te guste. También deciros que en la caja de descripción de cada vídeo y en los comentarios os dejaré una serie de enlaces que os serán de utilidad para ver y usar cada módulo, como por ejemplo descarga directa de la mayoría de libros de Excel que he utilizado para hacer los vídeos. Así podéis utilizarlos sin necesidad de copiar los contenidos. Y dicho todo esto, os animo a que os suscribáis al canal para estar al tanto de todas las publicaciones. En este caso vamos a crear una tabla. Estamos en una hoja donde tenemos datos y esos datos también tienen un encabezado: alumnos, edad, población, curso realizado, horas, diploma. Esta información está en formato de rango de celdas, o sea que todo esto es un rango de celdas y lo que vamos a hacer es convertir este rango de celdas en una tabla. Así que vamos a crear una tabla. Una de las formas que tenemos para crear tablas es venir a la ficha Insertar y en el grupo Tablas, que lo tenemos aquí, vamos a la opción que dice Tabla. Si nos fijamos, nosotros lo único que hemos hecho ha sido seleccionar una de las celdas de este rango de celdas, en concreto A1. Repito, le doy a Tabla, aparece el cuadro de diálogo Crear tabla y nos pregunta si el rango de celdas que él ha seleccionado es el correcto. Si nos fijamos, nos lo muestra aquí y también nos lo muestra aquí, desde A1 hasta F13. En principio es correcto. En el caso que la selección no fuese correcta, tendríamos que hacer un clic aquí y entonces sería cosa nuestra rectificar la posible selección que él haya hecho y escoger la opción correcta. Pero ya digo que estaba bien. Vuelvo aquí. Después nos pregunta si la tabla tiene encabezados. Por supuesto, en este caso queremos que la tabla tenga estos encabezados, así que solo nos queda decirle a aceptar. Ya tenemos la tabla. En principio, a nivel estético, enseguida nos damos cuenta que hay un cambio. Ahora mismo la tabla sigue seleccionada. Voy a hacer un clic por aquí y lo que vamos a hacer, si nos fijamos en las cabeceras, nos ha colocado estas flechitas, que estas flechitas son los filtros. Lo que voy a hacer simplemente ahora de momento es ajustar las columnas al nuevo ancho por la necesidad de haber colocado aquí unos filtros. Si nos fijamos, cuando nosotros insertamos una tabla, convertimos un rango a una tabla, de repente aquí arriba vamos a parar a las herramientas de tabla. En el momento que yo hiciese un clic fuera de la celda, de algunas de las celdas de la tabla, esa ficha desaparece. Si me hace falta para lo que sea, vuelvo a hacer un clic en cualquier celda de la tabla y aparece aquí arriba. Vamos a ver otra forma de crear una tabla. Vengo a la hoja tabla 2, sigo teniendo la misma información que antes y otra forma para crear una tabla sería con la combinación de teclas Control T. Le damos a Control T y nos da las mismas opciones que cuando lo hemos hecho de la otra forma. Le digo aceptar y otra vez tengo aquí una tabla lista para empezar a trabajar con ella. Y por último me vengo a la hoja tabla 3, tenemos el rango de celdas de antes y otra forma para insertar, crear una tabla sería estando en la ficha inicio, en el grupo estilos, tenemos aquí la opción dar formato como tabla. Abrimos este desplegable y aquí nos permite directamente incluso escoger la estética que queremos para nuestra tabla, aunque después se podría cambiar, pero podríamos ya seleccionar una de ellas. Simplemente selecciono, nos vuelve a preguntar si es correcta la selección que le he hecho y le digo aceptar. Así que ya hemos visto distintas formas de crear una tabla partiendo de un rango de celdas. En este caso vamos a ver algunas opciones de estilo de tabla. Ahora mismo me encuentro en una hoja donde la información que tenemos a la vista es un rango de celdas. Cuando selecciono cualquier celda de este rango,
en la cinta de opciones no aparece ninguna ficha nueva. Voy a una hoja en la cual tengo una tabla y en el momento que seleccione cualquier celda, veremos que en la cinta de opciones aparece herramientas de tabla diseño. Antes de venir a esta ficha, vamos a ver que, por ejemplo, si yo estoy en la tabla y le quiero cambiar el estilo, la estética, estando en la ficha inicio, también podría hacer algo parecido. Estoy ficha inicio, dar formato como tabla, en el grupo estilos. Si abro el desplegable, veo que al pasar por encima de estas opciones, podría cambiar la estética de mi tabla. No cojo de momento ninguna opción y ahora sí voy a ir a herramientas de tabla y diseño. La herramienta que acabamos de ver en la ficha inicio también, por supuesto, la tenemos aquí, estilos de tabla, es abrir el desplegable y, como hemos visto antes, podríamos escoger cualquier estética distinta. Yo voy a dejar tal cual la que hay. Vamos a ver las opciones de estilo de tabla. Algunas de ellas. Por ejemplo, fila de encabezado está activa. Si la desactivo, significa que la primera fila, que son los encabezados, desaparecería. Yo la voy a volver a activar. Fila de totales la vemos más adelante. Filas con bandas, si la desactivo, veremos que toda la tabla queda un mismo color menos los encabezados. Y si la activo, pues es una fila de un color y otra de otro. De manera que visualmente quizá nos ayuda a diferenciar una fila de otra. Primera columna nos coloca la primera columna en negrita, desactivo. Última columna hace lo mismo, pero por supuesto en la última columna la desactivo otra vez. Y columna de bandas es básicamente lo mismo que las filas con bandas, pero en este caso en las columnas, una columna de cada color. La desactivo. Botón de filtro, si lo desactivo, quitaría los filtros que habían en los encabezados. Lo vuelvo a activar y ya veremos más adelante para qué son los filtros. También adelanto que los filtros no es una herramienta exclusiva de las tablas. Nosotros, si tenemos una base de datos, digamos, en formato de rango, también le podríamos aplicar filtros. Pero de momento estamos en tabla y veremos más adelante para qué sirve el botón de filtro. Otra opción que tenemos sería darle nombre a nuestra tabla. Pero esto ya tendríamos que ir al grupo propiedades, que lo tenemos aquí a la izquierda. Si nos fijamos, nuestra tabla se llama tabla 4. Es el nombre que automáticamente le ha asignado Excel. Si yo selecciono este texto y escribo aquí intro, ahora mismo esta tabla ya tiene nombre, un nombre personalizado. Cuando le damos nombre a las tablas, no pueden haber espacios en blanco, tiene que ser todo junto. ¿De qué sirve lo del nombre? Una de las opciones sería que, por ejemplo, yo estoy fuera de la tabla, hago un clic en cualquier celda. Puede ser que esté en esta hoja donde está la misma tabla o esté en cualquier hoja del libro. Y una de las opciones que tengo al darle nombre a la tabla sería que si voy al cuadro de nombres y abro el desplegable, veré que me aparecen aquí unos nombres. Tabla 6, tabla 5 son tablas que contienen este libro pero que yo no he asignado ningún nombre y en cambio estas sí que ya hemos personalizado su nombre. Si le hago un clic, estuviese donde estuviese del libro, vendría a esta hoja y nos seleccionaría. El hecho de darle nombre también nos serviría para cuando queramos utilizar los datos de una tabla para crear una tabla dinámica. Que por cierto aconsejo que cuando creamos una tabla dinámica, los datos que utilizamos para la tabla dinámica estén previamente en formato de tabla, no en formato de rango. Más adelante ya iremos viendo las razones de por qué todo esto. Así que de momento vengo a diseño, herramientas de tabla y el apartado, bueno, veamos esto, lo de cambiar el tamaño de tabla. En el apartado grupo propiedades, si hago un clic en cambiar tamaño de tabla, aparece este cuadro de diálogo que me permitiría retocar el tamaño de la tabla, en el caso de que hubiesen más columnas o más filas. De todas formas, veremos más adelante cómo se va cambiando de manera, digamos, automática el tamaño de nuestra tabla conforme vamos introduciendo nuevas filas o nuevas columnas. Así que de momento esto, cancelar. Y lo que es opciones de estilo de tabla y algunas de sus propiedades ya las tenemos listas. En este caso lo que quiero hacer es añadir más opciones a mi tabla. Lo primero de todo es seleccionar alguna celda de la tabla. Una vez he seleccionado alguna celda, en la cinta de opciones nos aparece ya la ficha herramientas de tabla diseño.
Y vamos al grupo de herramientas opciones de estilo de tabla y en concreto a la opción fila de totales. La activo y veremos que en nuestra tabla aparece una nueva fila. Esta nueva fila es totalmente distinta al resto y no solo por la estética. Ahora veremos la razón. Por ejemplo, el resto de filas que tenemos en esta tabla, podríamos decir que hablando con términos de base de datos, cada fila sería un registro. Eso significa que aquí tengo el registro con los datos de un alumno, otro registro y así sucesivamente. Por lo tanto, esta fila de aquí abajo para nada es un registro y vamos a ver para qué sirve y cómo funciona. Por ejemplo, yo vengo a esta celda de aquí, donde está diploma, selecciono esta celda y veo que en el lateral de la celda aparece una flecha. Recalco que es en el lateral de la celda. Por ejemplo, yo selecciono esta celda y aparece en el lateral. Lo digo para que no se confunda con los filtros. Los filtros son una opción totalmente distinta y si nos fijamos los filtros están dentro de las celdas, no en el lateral. Dicho esto, selecciono esta celda, abro esta flechita y veo que aparecen aquí una serie de opciones. Estas opciones son funciones, fórmulas de Excel. Por ejemplo, yo voy a escoger la opción promedio. Promedio es una fórmula que para poder funcionar necesita números y esta columna no contiene ningún número, por lo tanto no funciona. Vuelvo a abrir e imaginemos que yo lo que quiero saber es cuántos alumnos hay en esta tabla. Podría escoger en este caso la opción recuento. ¿Qué recuento lo que hace es contar todas estas filas que tenemos aquí? En este caso él cuenta estas celdas, pero con que todas las celdas están rellenas, vemos que realmente me va a contar y me va a decir que hay 12. Por ejemplo, con números, tenemos aquí las horas de todos los cursos. Yo vengo aquí y le digo que quiero sumar, saber la suma total de todas estas horas, por probar. Le doy a la opción suma y automáticamente él me da ya la solución. Si nos fijamos, cuando seleccionamos alguna de las fórmulas y estamos en la celda, si echamos un vistazo a la barra de fórmulas, aquí nos aparecen unos datos. En este caso son las fórmulas subtotales y dentro de la fórmula subtotal está la fórmula que yo estoy utilizando. En este caso hemos dicho que es suma, que es el 109. De todas formas, el tema fórmulas ya lo hablaremos más adelante. Ahora simplemente estamos utilizando opciones de tabla. En este caso la fila totales. Vengo ahora a esta de aquí, donde están las edades. Abro el desplegable y, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la edad más alta que hay en este rango de celdas, en esta columna, mejor dicho. Escogería la opción Max y me dice que 34. Si nos fijamos, además están ordenados de menor a mayor. Supongamos que quiero saber la mínima. Perfecto. 17. Si no quisiera ninguna, fuera. Por lo tanto, este apartado de aquí, aunque nosotros más adelante sabremos cómo llevar a cabo las fórmulas, nos facilita la opción de utilizar algunas fórmulas. En el próximo vídeo veremos cómo podemos y de qué manera funcionan los totales cuando hay filtros. Voy a venir aquí y voy a quitar todos estos totales. Ninguno. O mejor todavía, si por lo que sea yo no necesito esta fila, no es más que venir a la ficha diseño de las herramientas de tabla y desactivar la fila totales. Como vemos, el utilizar la opción fila totales es bastante sencillo. En este caso vamos a ver las opciones de filtros. Estamos en la tabla, vemos que realmente tenemos los filtros colocados, estas flechitas de aquí. También vimos que en el grupo opciones de estilo de tabla podía quitar el botón de filtro. Ahora mismo esta tabla sigue siendo una tabla, pero no tiene filtros. Pero lo activo. Y en su momento ya comenté que los filtros no son exclusivos de las tablas. Los podemos insertar en otro tipo de trabajos que no sean tablas. Vamos a ver cómo funcionan. Por ejemplo, yo ahora mismo esta tabla, la verdad que no es una tabla muy grande, pero imaginemos que es una tabla donde en vez de tener 12 alumnos, tenemos muchos más, 1000, 2000, los que sean. Vamos a ver el tema de los filtros. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero saber cuántos alumnos o solo quiero visualizar los alumnos que sí tienen diploma.
vendría esta flecha, hago un clic y cuando hago un clic en el desplegable empiezo a ver las posibilidades que tengo de filtros. Ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, pero este no es el caso. Si nos fijamos aquí abajo aparecen las opciones que hay en las celdas. En este caso, por ejemplo, en la columna diploma, las opciones escritas que hay es o no o sí. Por ejemplo, le digo cancelar. No utilizo todavía el filtro. Población, vemos que hay unos cuantos nombres de poblaciones. Si yo abro el filtro, como os decía, aparecerán todos los nombres de todas las poblaciones que aparecen en esa columna. Cancelar. Volvemos al tema diploma. Abro el desplegable y yo quiero visualizar exclusivamente los que sí tienen diploma. Lo que hago es, si nos fijamos, hay unas casillas aquí de selección, seleccionar todo, está marcado, lo voy a deseleccionar. Y ahora solo voy a marcar de las dos opciones que tengo aquí, la que quiero que quede filtrada. Le digo aceptar. Y si nos fijamos, ahora mismo solo quedan los alumnos que sí tienen diploma. No se han eliminado los otros registros, simplemente quedan ocultos. Hemos utilizado un filtro. Cuando en una tabla, en este caso en la tabla, utilizamos filtros y nos fijamos, los filtros tienen esta estética, pero en el momento que uno de los filtros está filtrando realmente, tiene esta estética. Vengo a él, le hago un clic. Si quisiera volver a recuperar todos los datos de la tabla, o sea, tanto los que no tienen diploma como que sí, no es más que decirle seleccionar todo y aceptar. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, en población. Vengo a población, abro el desplegable del filtro y le digo que solo quiero ver los de Blanes. ¿Qué hago? Seleccionar todo y los de Blanes. A aceptar. De acuerdo, filtrado. Que me lo pienso mejor, vengo aquí y digo, no, quiero ver Blanes, por ejemplo, y Palafox. A aceptar. Solo Blanes y Palafox. Quiero quitar el filtro. Vendría aquí, seleccionar todo. Antes de quitarlo, que quede claro que estoy yendo uno por uno porque estamos empezando a tantear cómo funcionan los filtros, pero yo puedo añadir más filtros. Por ejemplo, en este caso ya tengo el filtro de población, de Blanes y Palafox. Ahora digo, bueno, quiero saber de Blanes y Palafox cuántos sí tienen diploma. Vengo aquí, desactivo, activo los que sí y aceptar. Vale. Ha sido casi imperceptible, pero sí que es cierto que se ha visto que han desaparecido algunos. Los que creo que había un registro que era que no tenía diploma. Esto quiere decir que he hecho el filtro por población y también por diploma. Cuando quiero quitar los filtros hemos visto que podría venir aquí, activar, ¿vale? Pero le digo cancelar, no lo quito. Si tengo varios filtros, hay otra opción para quitar los filtros de una sola vez, todos los que haya puesto. Y esto sería yendo a la ficha datos. Si nos fijamos en la ficha datos, hay un apartado que es el grupo ordenar y filtrar, donde exclusivamente habla de filtros. Esto lo veremos más adelante. Ahora yo vengo aquí porque he puesto varios filtros aquí y los quiero quitar sin necesidad de venir uno por uno. ¿Qué podría hacer? Darle al botón borrar. Esto no borra nada de la tabla, simplemente borra los filtros que yo he aplicado. Le hago un clic y me devuelve todos los datos de la tabla. Por ejemplo, en este caso voy a edad, abro el desplegable y me aparecen todas las edades, pero podría entretenerme y decir filtros de número. Vengo aquí y cuando me coloco aquí aparece ya el desplegable y me da un montón de posibilidades. Es igual a, no es igual a, mayor que. Por ejemplo, imaginemos que yo escojo mayor que. Selecciono esta opción. Se abre un cuadro de diálogo donde ya están los filtros, autofiltro personalizado. Y aquí es mayor que, podría decirle, pues mira, quiero que me muestres los que son mayores de, por ejemplo, 30. Le digo aceptar y ahora mismo me ha filtrado por el tema edad. Vuelvo aquí y le digo seleccionar todo, aceptar. Fuera filtro. Como vemos, las posibilidades es cuestión de ir abriendo y viendo las posibilidades que tenemos.
Lo que ya podemos ver también es qué sucede cuando mezclo los filtros con la opción de fila de totales. Por ejemplo, tenemos los filtros, activo la opción fila de totales y vemos que lo último que yo utilicé fue la opción de recuento y aquí la suma. Vale, la suma la voy a quitar de momento y dejo la opción de recuento, que recuento me contaba las celdas que están llenas, que tienen un contenido. Con que todas ellas tienen, me dice que hay 12. Vengo a diploma, abro el desplegable y le digo que solo quiero ver los que sí tienen diploma. A aceptar. Ahora solo estoy visualizando los que sí tienen diploma, pero con que tengo la fila de totales activa, si nos fijamos, ahora solo está contando los que están a la vista, los que están filtrados. Hace un momento eran 12 porque los contaba todos y ahora con que solo han quedado los que sí tienen diploma, me dice que son 8. Si yo viniese aquí y le dijese que ahora quiero ver los que no tienen diploma, aceptar, me dice que son 4 los que no tienen diploma. Así que otra cosa que estamos viendo al utilizar la fila de totales con los filtros es que las fórmulas que tenemos aquí abajo con los totales, a razón de lo que nosotros filtremos, ellos nos darán el resultado. Por ejemplo, vengo aquí, abro el desplegable y le digo que quiero ver solo es igual a mayores que 30, igual que antes. A aceptar. Y dentro de mayores que 30 voy a hacer el filtro que me diga la edad mínima, la más baja, 31. Si yo quitase, por ejemplo, este filtro, aceptar, al volver a aparecer todos los datos, entonces volvería a ser 17 la más baja. Así que el tema de filtros, la verdad que es muy interesante, sobre todo cuando queremos, pues eso, filtrar datos en listados muy grandes. Si a eso le sumamos la fila de totales o más adelante cuando controlemos el tema de fórmulas, pues veremos que las posibilidades son muy grandes y nos va a ahorrar pero mucho trabajo. Una cosa importante, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, textos en una tabla, si nos fijamos, Blanes, Palafox, Blanes, Lloret, vale. Lo que está claro que si yo me equivocase al escribir alguno de estos datos, por ejemplo, imaginemos que yo aquí me equivoco, ¿vale? Cuando abra el desplegable de filtros, si nos fijamos qué sucede, aparecen aquí como dos poblaciones, Blanes, Balnes. ¿Qué sucede? Hay que tener cuidado con estas cosas a la hora de escribir, porque si yo escojo la opción de Blanes, ¿qué sucederá? Él va a filtrar y me mostrará los de Blanes. Pero ese alumno que ha habido un error y pone Balnes no lo va a tener en cuenta. Tengamos cuidado con estas pequeñas cosillas. Dicho esto, yo os recomendaría que generéis alguna tabla y probéis filtros y filas de totales. La verdad que hay bastantes posibilidades. Vamos a ver cómo cambiarle el tamaño a una tabla. Tenemos esta tabla con un tamaño ya definido y queremos modificar su tamaño. Estamos en la ficha Herramientas de tabla Diseño y vamos al grupo Propiedades. Cambiar tamaño de tabla. Le hacemos un clic. Se nos abre el cuadro de diálogo Ajustar el tamaño de la tabla y en este botoncito de aquí le hago un clic. La ventana esta se recoge para permitirme tener más espacio a la hora de seleccionar. Aún así la voy a desplazar un poco. E imaginemos que yo quiero esta tabla añadirle, por ejemplo, una columna más y unas cuantas filas. Presiono, voy seleccionando y quiero una columna más y alguna que otra fila. Suelto, hago un clic en este botón y lo siguiente me indica, por supuesto, desde qué celda hasta qué celda, desde A1 hasta G15, A1, G15, todo correcto, a aceptar. Si nos fijamos, nos ha colocado dos filas más debajo, manteniendo el formato este de un color, o sea, una fila de cada color, y una columna más, colocándole un filtro y le he aplicado un nombre. De momento, nombre columna, que se lo podemos cambiar cuando queramos. Le digo deshacer y vamos a ver otra forma de cambiarle el tamaño a nuestra tabla. Si nos fijamos, la tabla, aquí abajo en la esquina inferior derecha,
veremos que si me coloco con el cursor, ya vemos que es distinta esa esquina, me coloco con el cursor, aparece una doble flecha en diagonal. Presiono y primero voy a pedirle una columna más y suelto. Y si ahora quisiera filas, presiono y tiro hacia abajo y suelto. Podía haberle pedido primero las filas y después las columnas. Lo que no me permite es columnas y filas. Si os fijáis, estoy desplazándome hacia la derecha y ahora hacia abajo y no me deja. O si tiro hacia abajo, después hacia la derecha, no me deja. Primero columnas o filas y después o filas o columnas. Así que realmente el hecho de cambiarle el tamaño a una tabla es bastante sencillo. Vamos a ver cómo seguir introduciendo datos en nuestras tablas. Estamos en esta hoja que contiene una tabla, pero en vez de empezar por la tabla, voy a ir a otra hoja donde tengo los mismos datos, pero esto no es una tabla. Vengo aquí, última fila, escribo intro. Al margen de que faltan más datos, ahora mismo, ¿qué sucede? Yo coloco aquí un nuevo alumno y ni aparecen bordes ni nada parecido al formato que hay arriba. Eso significa que sería cosa mía seleccionar todo esto, aparte de rellenar los datos, por supuesto, pero estéticamente tendría que yo colocar los bordes, por ejemplo. En el caso de trabajar en una tabla, vengo al final de la última fila de esa tabla, escribo el nombre del alumno y cuando le dé la tecla intro, automáticamente veo que ya le da el formato que tienen el resto de filas. Cuando le he dado la tecla intro, aquí tenemos este botón que aparece, opciones de autocorrección. Si abrimos el desplegable, vemos que hay unas posibilidades de deshacer expansión automática, o sea, que no hiciese esto que acaba de hacer, de darle el formato automáticamente, interrumpir la expansión. En este caso, ya me interesa que esa tabla funcione de esta manera, que conforme yo voy agregando más registros, más alumnos o alumnas, él le vaya dando la estética. Esto en cuanto a las filas. En cuanto a las columnas, lo mismo. Por ejemplo, vuelvo a esta hoja donde la información está en formato de rango y pongo aquí fecha de nacimiento. Le voy a dar ancho de columna, pero aún así, si nos fijamos, no hay bordes, no hay nada, sería cosa mía seleccionar todo esto, venir a los bordes, ponérselos, bueno, tendría que hacer yo todo el trabajo. No pasaría nada, pero si trabajo con una tabla y hago lo mismo, le doy la tecla intro, por supuesto que le voy a dar el ancho de columna, pero a nivel estético, si nos fijamos, tiene la misma estética que el resto de cabeceras y las filas también. No solo eso, sino que además me coloca un filtro. De momento está vacío porque no hay ninguna fecha de nacimiento, pero es tan simple como colocar el texto en la nueva columna y cuando le damos al intro aparece con la estética y las posibilidades de las columnas. Así que conforme vayamos necesitando introducir nuevos datos en nuestras tablas, ya vemos que es bastante más sencillo que si lo hacemos, por ejemplo, con los rangos. En los rangos también lo podríamos hacer, pero después tenemos un trabajo de darle la misma estética. En el caso de las tablas, simplemente es ir escribiendo y se van adaptando el espacio de tu tabla a los nuevos contenidos. En este caso vamos a ver cómo convertir una tabla en rango. Selecciono cualquier celda de la tabla. Vemos que en la cinta de opciones vuelve a aparecer herramientas de tabla y diseño. Selecciono y ahora voy al grupo herramientas. Dentro del grupo herramientas vemos que hay un botón que es convertir en rango. Si le damos un clic, nos preguntará si realmente la queremos convertir a un rango normal. Le decimos que sí. Si nos fijamos estéticamente no hemos visto quizá mucho cambio, aparte de que los filtros han desaparecido. Además, cuando tenemos seleccionada cualquier celda de la tabla, si nos fijamos en la cinta de opciones ya no aparece su ficha de tabla. Así que ahora mismo esto vuelve a ser un rango de celdas. En el caso de que quisiéramos volver a tenerla como tabla, ya sabemos que no es más que seleccionando cualquier celda de ella, le digo insertar, tabla. Aparece el cuadro de diálogo donde me pregunta si esta es la selección correcta y si así lo es, aceptar. Volveríamos a tener otra vez la tabla.
vemos que podemos convertir rangos en tablas y tablas en rangos, cada vez que lo necesitemos.